en principio, hoy 8 de octubre se cumple 120 años del nacimiento del hombre que marcó la política del siglo XX en Argentina, que fue Juan Domingo Perón. Nació acá en la provincia de Buenos Aires, cerca de Lobos, ¿no? Exactamente. Y bueno, trajimos a presidente para hablar de Perón en la historia, digamos, ya en la historia argentina. ¿Qué significa Perón en la historia argentina? Buenas noches, Carlos. Lo definiste muy bien, ¿no? Yo creo que en la política argentina se puede estar de acuerdo o no, pero hay un antes y un después del general Perón. Particularmente pienso, y tratando de ser lo menos subjetivo posible, que ha sido el estadista del siglo XX en nuestro país. Tenemos, como expresaba muy bien el Pollo Sobrero, cuando él comentaba sobre las ideas de Perón, cómo este movimiento, que partió siendo un movimiento de base obrera, tengamos presente que luego Perón lo supo extender a todas las clases sociales. Perón hablaba de la comunidad nacional organizada. Y si me permito disentir, cuando vos estás hablando con el Pollo, cuando vos hablas de una nación, tenés que tener presente a todas las patas de las mesas, lo cual significa al sector trabajador, al sector empresario, al sector cultural, claro, a las distintas corporaciones que forman parte del Estado o que son privadas, porque todos formamos una nación. El Papa en el último discurso en las Naciones Unidas habló de la comunidad organizada, que es una comunidad organizada de naciones. Pero exactamente, no puede ser, o sea, también te escuchaba mientras, en el bloque anterior, una sociedad es un equilibrio, lamentablemente es muy difícil de conseguir. Todos conocemos la frase que dice que 2 son muchos y 3 son multitud. Tal vez, no cabe duda, puede ir desde una familia, si es en una familia, imagínate en el Estado. Esto no cabe duda. Pero si no vamos hacia eso, ¿cómo se podría vivir? ¿En anarquía? No. No se puede vivir en anarquía. Es necesario consensuar. ¿Y consensuar qué significa a veces? Saber ceder, que no soy el dueño de la verdad. Perón evidentemente tuvo una característica que por lo menos, cuando suelo leer de él, me llama mucho la atención, que lo decían inclusive los opositores, no solamente los partidarios, ¿no? ¿Cómo sabía escuchar? Cuando había cualquier punto de vista enfrentado, Perón citaba a la persona correspondiente y primero lo escuchaba y luego opinaba. Lo que llamaba la atención es que muchos de aquellos que se retiraban de las reuniones luego terminaban convencidos de los argumentos de Perón. Evidentemente era un gran persuasivo, pero detrás de una persuasión, ¿qué significa? Que hay ideas. Y esas ideas luego se tienen que convertir en hechos, porque si no, queda en el aire. Y si Perón en definitiva fue 3 veces presidente constitucional, fue porque sus palabras se tradujeron en hechos. ¿Tenía espíritu de militar? ¿Se lo permanecía en la vida después civil? Sí, en cuanto a la disciplina que llevaba en su vida. Perón, cuando fue presidente, él siempre se presentaba a la Casa Rosada, ya estaba a las 6 de la mañana. Al Pepe decía en realidad la otra palabra, claro, pero temprano, ¿no? Y esto imponía a la gente, porque él daba el ejemplo. Inclusive en sus almuerzos, que eran muy frugales, típico de un militar, ¿no? Se permitía por día, por ejemplo, él era un hombre que fumaba, pero no más de 5 cigarrillos, y en horario. Una vez, si me permitís una breve y tonta anécdota, Perón luego de los almuerzos tomaba un cafecito y un cigarrillo, y unos bizcochitos X-Mark. Un día no había en la Casa Rosada. Dicen que se armó un tole, que dice hasta tuvo que intervenir Eva, pero ¿cómo le faltaban esos bizcochitos? Estaba en ese aspecto, en el buen sentido, tan estructurado, que él dependía hasta de ese pequeño relax que implicaba un bizcochito para luego seguir con su intensísima actividad. Pero era un hombre que tenía una jornada de 16, 18 horas, que en ese sentido su esposa, Evita, inclusive le iba a la par o lo superaba. Perón también era un hombre que daba mucha importancia también a lo gestual. Era un hombre también de lo gestual, Perón. Yo recuerdo que antes de venir a la Argentina, en el 72, por ahí, se comentaba mucho, obviamente, sobre la salud delicada de Perón, sí, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, él invita a unos periodistas a su casa en Madrid, y baja de la escalera, prende un cigarrillo y parecía que tenía un alambre el cigarrillo, porque la ceniza no caía nunca, pidió un café y tomaba el café para demostrar el pulso, lo gestual, o sea, sí, sin hablar, sin decir de la enfermedad ni nada, él decía que estaba perfecto, o sea, mantenía un equilibrio, en eso era muy inteligente Perón, para a veces decir muchas cosas solamente con un gesto. Indudable, pero es la característica de un gran líder que es muy expresivo. No te olvides que en esa relación que desarrolla con los años, con las masas,
justamente lo que se ve a lo largo de todos esos años es esa percepción que él tenía de su interlocutor y la necesidad de establecer un contacto directo. Era una persona que se sabía expresar muy bien y que creaba un ambiente cálido. Vos no te sentías a la distancia. El respeto era permanente, era un general. Esto lo comenta siempre Lorenzo Pepe. Cuando lo ve a Perón, él, que fue en Madrid el encuentro, él le va a dar la mano y Perón le dice, pero Lorenzo, y lo abraza, o sea, el afecto, dice que eso no se olvida nunca más. Era un hombre, yo creo sinceramente muy afectuoso. Gente que llega al lugar donde llegó él, no creo que sea, si me permitís, una gestualidad hipócrita. Yo la creo sincera. Hay una cosa de Perón que también en la historia argentina, ¿no es cierto? En la historia argentina hasta el 73 existía el mito del no retorno. O sea, todos los que habían tenido poder y se habían ido al exilio habían muerto en el exilio. Ninguno había podido volver. Él no solo pudo volver, sino que fue presidente, vino con todo el poder y rompió también hasta ese mito de la historia argentina de el no retorno. Es que, no, si me permitís, no lo permitió formar desde el mismo día que se subió a la cañonera paraguaya. El día que él tiene que emigrar, luego de la Libertadora, en septiembre de 1955, un solo periodista estaba, que se atrevió a estar ahí, que osó presentarse. Pero lógicamente la cara demudada, estaba angustiado, preocupado, triste, ¿por qué no? Y cuando le pregunta, ¿qué va a hacer ahora, general? Pone cara de sorprendido. Sí. ¿Yo no voy a hacer nada. Mis enemigos lo harán por mí. Pasaron 18 años, pero no se equivocó. Perón desde el mismo día, el mismo instante en que se sube esa cañonera, se estaba preparando su retorno. Fue exageradamente largo, pero se puede decir que no le terminó dando el gusto a sus opositores de que él iba a morir en el exilio y olvidado. No solamente que no murió en el exilio, sino que en definitiva murió en gloria. Profesor, hay figuras de la historia argentina que son emblemáticas y generaron controversias, gente que las sigue y gente que las critica, pero Perón también generó algo de extrema, de amor y odio, muy profundo. Es que las grandes figuras no tienen términos medios, no hay grises, no hay matices. Claro. O estás a favor o estás en contra. Claro. ¿Sabes lo que ocurre, Walter? Tienen que pasar años para que las aguas decanten y que vos lentamente puedas analizar la figura con más matices. Claro. Te vamos a llevar a otro aspecto, porque también viene el 12 de octubre. Durante muchos años el Día de la Raza, después el Día de la Diversidad Cultural, y en realidad el 12 de octubre, que es el día que el mundo se globaliza, digamos, ¿no? El inicio de la globalización, ¿querés? Es evidentemente el choque de dos culturas, el barro contra el hierro, y bueno, el hierro es mucho más fuerte que el barro, y acá pasó de todo, pero también hubo una mistura. A mí me llama la atención, y te quería preguntar a vos. Nosotros tenemos la impronta del ser y el estar, que no es tan fácil. O sea, nosotros estamos indios, o sea, tenemos una manera de contemplar la vida y somos el ser y el estar, y somos la trascendencia que aportó el europeo. Y somos las dos cosas, porque no somos europeos y tampoco somos, salvo los pueblos originarios, y tampoco somos indígenas. A ver, no te olvides, han pasado más de 500 años. Se supone que en este largo proceso, como vos dijiste, hierro contra barro, ¿no? Sangre, odio, conciliación, mixtura de culturas, América, si la tendrías que definir hoy, ¿cuál tendría que ser la palabra? Yo creo que son dos. América mestiza. Cuando hablamos de mestizaje, no estamos hablando exclusivamente de una cuestión racial, del hispano originario con el indígena de estas tierras. Eso es el punto de partida, o sea, 1492. A partir de entonces se dio un lento proceso de conflicto e integración de dos continentes, que partió de Colón y los primeros indígenas en América Central, a la conquista de los grandes imperios, de las zonas también no habitadas por grandes culturas, y la llegada de otros pueblos de Europa que también trajeron su impronta con todas sus características. 500 años tenemos que hablar de un mestizaje de todo tipo. Vos fíjate que la realidad argentina en particular, si hablamos del nacimiento de Perón, en ese momento llegaban a raudales inmigrantes de Europa, ¿no es verdad? Y de otros lugares, del Imperio Otomano también. Se llevaron más extranjeros que la capital, hace 100 años, por cada ciudadano local había un extranjero. ¿Te acordás el famoso término hablar en cocoliche? Claro, no terminaban de hablar ni castellano
ni portugués, Ahora, ni castellano, ni inglés. ¿se puede analizar los acontecimientos del pasado con los ojos del presente? Sí, siempre que tengas en claro cómo era el pasado. Hay que ubicarse en el pasado Pero, para, claro. Descontalo, Walter. Si uno no sabe ubicarse en los acontecimientos, tal cual ocurrieron, no los podés interpretar jamás. Porque lo estarías viendo tranquilamente como un partido de fútbol, tomando una taza de café, un vaso de cerveza, o contemplándolo y haciendo ¿qué? Directamente. ¿Un análisis de qué tipo? Frío. Bueno, estás en la cancha, ¿cómo que cobró? Claro, es fácil juzgar un partido con un televín, con un comentarista que te va aclarando. Estando en la cancha se ve diferente. Como uno no puede estar en el pasado, tiene que adentrarse en él a través del estudio, la contemplación, el análisis, para interpretar por qué pasaron las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, el 12 de octubre, ¿se celebra, se sufre o es una fecha para recordarla, analizarla? Hasta 1992, el quinto centenario fue realmente para mí un punto de quiebre. Deja de ser el Día de la Raza española, eso estamos hablando, ¿eh? No es una cuestión racista, sino étnica. La raza española en España se celebra el 12 de octubre como fecha patria. El recordatorio de que llegaron a América. Sabés que se desarrollaron dos corrientes en su momento historiográficas que no son nuevas: la leyenda rosa y la leyenda negra. Ni rosa ni negro. Yo creo que particularmente se desarrolló una corriente en estos 20 y tantos años negativa, en cuanto se empezó a utilizar, bajo mi subjetivo punto de vista, la palabra genocidio. Hay que tener mucho cuidado cuando uno usa esta palabra. Matanza sistemática y organizada de personas. No creo que fue el caso español ni de casualidad. No significa que no hubo matanzas, no significa que no hubo crímenes, no significa que tal vez hubo violaciones, pero saqueos, pero que no quepan dudas. Sí, pero de ahí pero también a creer que sea genocidio es otra. Pero también creer que América era un continente virgen y que la violación, el genocidio o la matanza llegó con los españoles. Totalmente. Es un error. Pero justamente, ¿cómo lo logras saber? A través del análisis, lo más, entre comillas, lo más objetivo posible de aquellos hechos. El fanatismo nunca sirve. Siempre me llamó la atención cuando tanto Cortés como Pizarro, con tan pocos hombres, lograron derrotar un imperio. ¿Cómo puede ser que con tan pocos hombres hablamos de...? Esa es la pregunta de partida. Cortés tenía 614 hombres. No sirve la explicación de que tenía espadas toledanas o arcabuces o caballos o armaduras exclusivamente para tomar un imperio de 2 millones de hombres, 2 millones de personas. Tuvo que contar con apoyo local. ¿Cuál fue ese apoyo local? Lógicamente las tribus sojuzgadas, sometidas por el imperio azteca. Lo mismo pasó en el imperio inca. Bueno, eso es precisamente lo de Malinche. Malinche, que uno dice, Malinche traidora de su pueblo. En realidad Malinche no era azteca, era una princesa magra sojuzgada por los aztecas que creyó ver en los españoles la liberación de su pueblo. Más allá que después eso no se ocurrió. Segunda de parte. ¿Fue realmente lo que ocurrió? Aquellos pueblos que apoyaron a los españoles, ¿vieron sus expectativas colmadas? Ahí ya tenés otra discusión. O sea, es peldaño por peldaño. El problema es cuando va toda la misma bolsa. No se puede hablar de estadísticas demográficas, decir, América, ¿cómo estaba, por cuánta gente estaba habitada? Y entre 19 y 80 millones de personas. ¿Qué clase de estadística? 71 personas en el medio, perdón, 61 personas en el medio y no... 71 millones no sabe si existían. Se habla de genocidios. ¿Dónde están? Gracias a Dios creo que no existe. O sea, ¿dónde están? Si fuera cierto la cifra de 80 millones. ¿Cuántos millones de osarios tendría que existir? Osarios. Lo que sí es cierto es que con el europeo también vino también, entre comillas, la guerra de bacterias que ellos no sabían tampoco, pero tenían enfermedades. Exacto. A los que el europeo era inmune y en la población indígena las diezmaban. Hasta cierto punto. Los ingleses lo sabían. Cuando le obsequiaban a las tribus en Estados Unidos frazadas o acolchados de la época para enfrentar el invierno, eran aquellos que estaban infectados de sus soldados que habían adquirido enfermedades en Europa. ¿Siempre fue una tentación América para este mundo? De venir, A ver, a medida que se fueron descubriendo las riquezas, cuando Colón llegó, las cartas que se pueden leer, porque están a disposición, les infla el globo, si me permiten el término, a los reyes católicos, porque en realidad lo que él prometió no lo consiguió. Claro. Ni oro, ni esclavos en cantidad, ni especias, nada.
Entonces, ¿cómo le infló el globo para decir, me tiene que dar otra oportunidad? Lo logra, es admirable. Lástima que no había en esa época televisión para ver cuando volvió. No, es que también en las cláusulas con que él pasa a servir a la corona de Castilla, no se creía en grandes riquezas acá porque le daban un porcentaje de lo que encontraba acá que era infinito. Cuando se dieron cuenta de que era tan tesoro que no podía a la mano de Colón, bueno, no fue nada. Claro. En definitiva, y esto no es tampoco nada nuevo, le podés prometer todo lo que sea. La corona, el rey es el rey, después tomará las decisiones que cree correspondientes. La primera expedición fueron 3 naves, la segunda ya eran 16, con lo cual no redoblaron, cuadruplicaron quintuplicaron la apuesta. La cuestión fue, en realidad, varias décadas después, cuando se descubre el oro azteca, el oro inca y la plata del Potosí. Ahí dejaron de seguir buscando la salida, porque cuando se dieron cuenta que era tan grande este continente, en realidad, los españoles primero y luego los portugueses se quisieron morir. Querían llegar al oriente, a la India y a la China. O sea, no fue una alegría decir, uy, estamos en un nuevo continente. No querían perder el tiempo buscando. Sin embargo, en esa búsqueda constante de ese paso interoceánico, terminan llegando a las riquezas tan añoradas. Cuando ocurre esto, se produce un giro político, económico, ideológico de 180 grados. Ahora sí nos quedamos, pero no en cualquier zona. El Imperio Español en América se basa desde lo que sería California hoy norteamericana, mexicana, América Central, y luego nos trasladamos al área del Pacífico, donde estamos viviendo nosotros acá. Era terreno absolutamente yermo y baldío. Que estemos ahora hablando nosotros acá se debe, ¿no?, a que el rey Carlos III Borbón dijo en 1776, por necesidad política, geoestratégica, de evitar el avance del Brasil portugués, bueno, crear un nuevo virreinato, no porque le convenía económicamente. Hasta ese momento las riquezas provenían del área pacífica. Todo el sur era yermo, el desierto, y no continuó así hasta 1879. Ahora, ya escucho la musiquita. Sí. Cuando hablamos de la unidad de América, de esta América hispana, a mí me gusta más decir América hispana que Latinoamérica, pero bueno. Que es una realidad inserta en la latinoamericana. Exacto, porque, digamos, esta unión continental se basa en dos premisas, en el idioma y en la religión. Punto de partida. Como punto de partida, o sea que por eso sentimos nuestros hermanos de la América. Pero no es poco, porque el idioma define también una cosmovisión del mundo. Cultura y religión, no te quepa duda. Ahora, punto de partida. ¿Qué pasos realmente estamos dando? Esa es la gran pregunta. Igual pensá esto. Europa, luego de 2000, 3000 años de guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente logró lentamente conformar la actual Unión Europea. La Unión. Si ellos, entre comillas, tan desarrollados, les llevó tanto tiempo, te imaginas que este proceso va a llevarnos a nosotros por lo menos 1 o 2 décadas más. Gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. Buenas noches.